Responsabilidad, pero también se tiene que pensar en ellos. Tú responderías por todos los niños huérfanos, por todos los que a pesar de que decidieron tener el bebé, todos al final terminan muriendo en las calles. Eso es todo. Si tienes otra pregunta, dime. Pero, Ok, pero te perfecto. estás yendo Planteando, a otro lado, o sea, ya te estás yendo por la parte socioeconómica, que ya eso no es culpa de la mamá, sino que ya es otra cuestión, ¿me explico? O sea, no, exactamente, no, déjame redondear un poco la cosa. Entonces, bueno, lo que pasa no es eso. Lo que yo quiero que entiendan también es que, ay, se me van las cosas, Dios mío. No se trata de responder o no responder por los niños o eso. Yo digo que en vez de poner, o sea, de legalizar el aborto o de estar a favor del aborto, ¿por qué mejor no enfatizamos en que hay que cuidarnos? ¿Por qué mejor no enfatizamos en el antes de concebir ese bebé, en el antes de que ese bebé exista, en el antes de que ese bebé esté dentro del vientre de una mujer? En vez de decir no, que hay que abortar porque el niño va a sufrir o porque exactamente así como tú lo dijiste, no, que el niño puede que esté en la que, o sea, que sufra por falta de X cosas económicas, que sufra aquí en el mundo exactamente. En vez de decir vamos a abortar, ¿por qué no mejor dicen vamos a prevenir embarazos? Vamos a Escúchame, prevenir que esas cosas pasen. ¿No sería mejor eso que acabar con otra vida? ¿puedo opinar? Sí, Sí, Nicole, Ok, puedes opino. dar tu punto de Yo vista. digo que hacer un niño es tema de dos, es de padre y madre, pero también hay que pensar en los casos relativos. Digamos que se cuidaron, porque no todos los hombres ni todas las mujeres del mundo son libertinos, tienen casos de libertinaje o problemas con la lujuria. No. Si, por ejemplo, yo o alguien, o por ejemplo Alexandra o X mujer, tuvimos relaciones sexuales una sola vez y yo no quiero tener hijos, o ella tampoco, o cualquier mujer tampoco. Ella ya se cuidó con todos los métodos anticonceptivos del mundo, pero ella no quiere tener hijos, no tiene derecho a abortarlo, tuvo relaciones sexuales una sola vez y ella se cuidó. ¿Qué son me casos muy presentas a mí en específicos. ese caso? Son casos muy específicos. Es muy específico, pero tú también estás siendo específico al decir que no se cuidan o hay que tener Mm, más cuidado. En ese caso hubo absoluto Yo lo que cuidado. digo es que tenemos que cuidar, o sea, todos por igual tenemos que Eh, cuidarnos. Tú estás planteando un caso demasiado específico. ¿Puedo Pero responder es a que tu hay todo pregunta? tipo de casos en el mundo, el tuyo también es un caso específico. Claro que El no. hecho de que tú te Brian, cuides no te Yo estoy asegura que planteando que no puedas salir deberían de embarazada. cuidar. Vámonos a calmar. ok. Brian, ¿puedo responder a tu pregunta Calma. de una forma rápida y concisa? Uno, tú planteas que deberíamos de cuidarnos, ¿cierto? Me estoy saliendo un poco de mi tema, pero para eso se necesita la educación sexual en las escuelas y liceos del país. Vamos a centrarnos en Venezuela, aunque es un debate que en el mundo es un tema que poco se ve, la educación sexual. En mi caso, cuando yo estudié en la escuela, cuando tenía unos 11 años, nos dieron una clase de educación sexual, entre comillas, donde lo que se mostró fue un video que ahora actualmente me parece muy gracioso, de un feto hablando, diciendo, ay, no, no, me están matando, me están matando. Eso no es educación sexual y simplemente buscaba infundir miedo al embarazo, cuando se debe infundir o concientizar. Entonces, los casos que ya se dan, no podemos tratarlos, pero los casos que siguen, podemos concientizarlos. Se debe impulsar una idea de educación sexual. Y muchas, te lo puedo asegurar, muchas de las personas que están a favor del aborto no buscan simplemente que se aborte, se busca evitar los casos de embarazos no deseados. Y ellos defienden el hecho de que se busque una educación sexual adecuada. Un ejemplo, disculpa que te interrumpa. En Alemania, en el momento
sean niños o niñas, se les da una educación sexual. De hecho, cuando las personas no lo hacen al momento, sino que lo hacen 5 años después. ¿Por qué? Porque durante este tiempo los padres toman todo ese tiempo para ahorrar dinero para el futuro bebé. ¿Qué sucede? En Venezuela, vamos a tomar este ejemplo, ese tipo de cosas no se tiene tan avanzado. Incluso la mayoría de personas que quedan embarazadas vienen adolescentes porque ni siquiera, o algunos padres, está comprobado, les da vergüenza hablar sobre eso con sus hijos. No está mal, pero simplemente no está bien hablado y tampoco está bien desarrollado. Ok. Fue Vamos respondido, a, Iván. vamos a continuar con con las preguntas que faltan para poder iniciar con el último grupo por esta semana y listo. Ok. Eh, Linker, tú ibas a decir algo, creo. Alejandro iba a decir algo. Bueno, Alessandro, di tú primero lo que quieras expresarle a los muchachos. Haz tu pregunta. Alessandro, ¿estás ahí? ¿Alejandro o Alessandro? Alessandro. Bueno, Ya. Yo escuché a Alejandro, por eso me quedé callado. Alessandro. Sí. Bueno, miren, es que no voy a decir así, es que no tenga criterio propio, pero es que como que yo no voy a decir algo que ya mis compañeros no hayan dicho, la verdad. Pero bueno, voy a tratar de dar mi opinión personal. Yo siento que esta cosa no tiene una justificación alguna porque la mayoría de los casos, la gran mayoría parte de una irresponsabilidad. ¿Qué pasa? Que a nosotros desde estudiantes, vamos a comenzar por esa parte de estudiantes, se nos orienta, se nos dan clases sobre educación sexual y aparte de eso, en nuestras casas, yo estoy muy seguro de que se nos enseñan valores y principios, los cuales debemos respetar o tener en cuenta en el transcurso de nuestras vidas, todo a su debido momento, porque yo estoy muy seguro que a todos aquí, en este chat por lo menos, sus padres en algún momento les digan, mira, todo a su momento, no te adelantes a las cosas, porque de alguna manera hemos recibido esa clase de consejos. ¿Qué pasa? Yo siento que, como ustedes le dicen, no sé, me han llamado feto, desde el momento en que se inicia, ya eso se considera una vida y está comprobado científicamente. Otra cosa, yo no voy a, ¿cómo te digo? Caer en de que, ay, no, es que yo pienso, no. O sea, si está comprobado científicamente, hermano, eso es, tú no le vas a tirar piedra a los aviones. Así de sencillo. Obviamente respeto tu opinión y ya, pues, entonces, ¿qué pasa? Esto no puede ser legalizado de alguna manera porque parte de una irresponsabilidad e inclusive yo siento que el Estado en vez de legalizar debería garantizar la vida. Porque si el momento en que se engendra ya se considera una vida, el Estado debería hacerse responsable. Entonces, por eso no se deberían practicar, valga la redundancia, esas prácticas. Porque sería como matar otro ser vivo. ¿Qué pasa? Voy a tratar de extenderme un poquito a todos los temas que han hablado. Por ejemplo, Nicole, que también tocó la parte de la religión, no, que el Papa, que como jefe. En el mundo hay personas buenas y hay personas malas. Y como te digo, la Biblia, la iglesia, no es que ellos te van a decir qué hacer, pero prácticamente tú lees la Biblia, es como una guía para que la uses en el transcurso de tu vida. No lo veas del lado malo ni del lado, ¿cómo te digo? Estricto, ¿no? Simplemente son mensajes y la mayoría de los mensajes, amar al prójimo y garantizar la vida en todo su esplendor. Así es sencillo. Como dijo mi compañera, que, ok, puede que no esté documentado en ningún texto de la Biblia, no se diga eso, pero eso no significa que esté mal. Ya va, en un momento ya. ¿Alguno de los muchachos tiene algo que decirle a Alessandro con respecto a lo que dijo ahorita? Sí, Bueno, siempre, ya me he dado cuenta que, por ejemplo, Alessandro y Brian han hablado del tema de la irresponsabilidad de parte de muchas personas, pero eso sería en el específico caso de que la pareja que tuvo relaciones sexuales fue libertina o X, Y, Z o no se quiso hacer cargo. Pero, por ejemplo, hablemos de las mujeres nuevamente, las que fueron violadas, que son de 16 años, X, Y, Z, abusadas, y ese extendimiento, porque eso no son poquitas, ¿qué pasa con ellas? A ellas las dejan por fuera. también quiero decir, acotar, que uno, los casos de aborto que se buscan abortar no son mayormente por situaciones de libertinaje, son uno, por fallas en los métodos anticonceptivos, dos, embarazos precoz, tres, violación y por último,
por decisiones arbitrarias. Vamos a llamar decisiones arbitrarias al hecho de que una pareja en edades reproductivas consideran que no son capaces de darle una vida digna a dicho ser humano no nacido, y el Estado, también consideran que el Estado no puede garantizarle una vida digna a dicho ser. En muchos países el Estado no le puede garantizar una vida digna. Y para los casos que digan que, bueno, si no quieres tener al bebé, dalo en adopción. Si no quieres criarlo, no te quieres hacer responsable de él, tenlo y dalo en adopción. Los casos en que la adopción es viable al 100% son pocos. No todos los niños que son adoptados tienen una vida digna y eso está documentado. Además de que en los centros donde donde viven antes de ser adoptados, muchos no cumplen con todos los estándares de calidad de vida que la mayoría de las constituciones de cualquier país plantean como calidad de vida digna. También, al llegar a la mayoría de edad, esos niños son lanzados a la calle, si no fueron adoptados, a insertarse en la vida y no se les sigue, porque bueno, tengamos en cuenta que una persona que crece sin una figura materna y una figura paterna va a tener carencias psicológicas y a esa persona al llegar a los 18 años no se les da un seguimiento psicológico. Entonces, estamos insertando seres humanos, no defectuosos, pero sí seres humanos con carencias. ¿Consideran ustedes que está bien que seres humanos vivan en carencia solamente porque ustedes o porque creen que tiene que ser así, tienen que continuar la vida porque sí? También aclarando, la Biblia no es una guía, para aquellos que no crean en ella. Por lo tanto, no es un argumento válido decir que porque la Biblia lo dice o que la Biblia es una guía y dice que los valores que están incluidos en ella tienen que seguirlos todos. No, no tienen que seguirlos todos porque yo no creo en ella, porque entonces tendríamos que aplicar ese criterio para todos los textos religiosos que existen en el mundo, en los textos religiosos de Japón, los textos religiosos de China, los textos religiosos de Medio Oriente y así sucesivamente. Concluyo. Ok, ¿quién puede leer lo que está diciendo Pan con jamón y queso en el chat, por favor? Voy. Es que al hacer el aborto legal, no queremos que todas las mujeres vayan y aborten al primer día. Abortar es un proceso complicado. No es solo matar una vida, también es complicado desde el punto de la madre. Al legalizar el aborto, le damos una opción segura y viable a una madre que ya no tiene más opciones, que ha llegado a un punto bajo, que fue abusada, que no quiere gestar. Defendemos la vida de un embrión, pero ignoramos la de la madre. Una madre recurre al aborto cuando ya no puede más. No se hará simplemente por quererlo. En este aspecto estoy completamente de acuerdo, porque el tema de simplemente puedes dar en adopción al niño, aún estás obligando a la mujer a gestar a ese niño a pesar de no desearlo, estás obligándola a algo que no quiere, estás forzándola, estás convirtiéndola básicamente en solamente un útero, simplemente que haga su rol reproductivo, cosa que es quitarle peso a la mujer como persona, como individuo, y es reducirla a simple y llanamente un método reproductivo. Ok, yo quiero aportar algo rapidito aprovechando que él precisamente habló sobre ese tema. ¿Puedo? Sí, claro. Él dice de que estamos obligando a la madre a que de igual manera se geste, pero lo que muchos no entienden es que la parte de provida, eso que dicen de que hay que la adopción de los niños que quedan fuera de la parte socioeconómica, que no se le puede garantizar un futuro digno, que esto y que lo otro. Primero y principal, los provida alegan de que toda madre que haya sufrido abuso sexual primero debe recibir ayuda psicológica. Primero, porque para que entienda de que en primera parte el bebé no tiene la culpa y ella tampoco.
porque ella fue una víctima de algo que ella no pudo sencillamente defenderse. Porque hay que admitir, la fuerza de los hombres es superior a la de la mujer. Por más que ella se haya defendido, haya luchado, lamentablemente pasó lo que tuvo que pasar, pues. Pero de esta manera, los providas también buscan maneras socioeconómicas de poder ayudar a esos niños, de decirle a la mamá, no fue tu culpa, pero el bebé tampoco la tiene. Entonces podemos agarrar al niño y, o sea, de que geste su embarazo completamente, pero sin la culpa o responsabilidad de que no me defendí, fue mi culpa, o esto, que aquello, no es la solución. Y la parte bíblica no quiere decir de que, ay, que si tienen que dar a juro como quien dice, a juro tienen que darlo hasta que nazca, no. Porque Dios habla también de consolar a la mujer que fue abusada, como también habla del perdón al niño que no tiene la culpa de absolutamente nada. Entonces, decir que no es una guía de vida es una mentira, porque en realidad están dando, como quien dice, solución a algo que lamentablemente pasa, porque nadie está previsto de la maldad humana. Entonces, eso es lo que se quiere hacer. Muchas mujeres que, exacto, como dice ella, que aunque los embarazos sean decisión propia, muchas sufren depresión postparto. Y entonces por eso se necesita ayuda psicológica para ayudar a la mamá y entender de que el niño no tiene la culpa. Bueno, para no extendernos tanto con el tema del aborto, porque sé que es un tema controversial, pero también sé que falta un grupo por intervenir, que es relativamente un tema fácil, porque el grupo que va a intervenir es acerca del ego y cómo esto ayuda, ¿verdad? Eso va a ser, lo vamos a hacer rapidito. Ahora bien, con respecto a las intervenciones de cada uno, voy a hablar con respecto a los integrantes como tal. Lo hicieron bien. Realmente yo considero que lo hicieron bien. A pesar de que es un tema controversial, ustedes siguieron con sus posturas, que es lo importante de todo esto, ¿verdad? No se dejaron llevar por lo que digan los demás, sino que ustedes defendieron sus diferentes puntos de vista. Con respecto al tiempo de intervención, lo hicieron un poquito largo, pero si consideramos el hecho de que es un tema controversial, obviamente se iba a extender. Con respecto a las intervenciones como tal, lo hicieron en un tiempo de 25 minutos. 25 minutos que me parece bien para hacer un grupo de 4 personas y eso. Las consideraciones y las recomendaciones que les quiero hacer. Bueno, que se sigan preparando y yo les voy a dar mi punto de vista personal en el grupo. Les voy a dar notas individuales y notas de grupo como tal. ¿Ok? Hasta el momento lo hicieron bien, de verdad. Y bueno, vamos con el último tema de hoy para no extendernos tanto, porque yo sabía que el tema de los debates, más que todos estos temas controversiales como el aborto, el estrecho de Hormuz, nos iba a llevar un poco de tiempo. Por eso los hice intervenir de primero. Linker y Ángel y el otro muchacho que iba a intervenir con el último tema del ego, ¿están aquí todos completos? Anderson. Sí, aquí estamos todos, profe. Un poco agotados, pero sí estamos. Ok, perfecto. Traten de hacer sus argumentos, por favor, de la manera más corta posible para no extendernos tanto con respecto a esto. Entiendo, profe. Ahora bien, algo que quería preguntarle. Con respecto a los que quisieron usar la cámara de videochat, supongo también les valoraré. Espérate un momento. Daigon, ¿quieres defender tu postura con respecto a tu argumento antes que ellos inicien? Por favor. No, porque ya lo que planteé, lo planteé. Ya los compañeros, si no me realizaron preguntas, porque tuve que defender y dar opiniones que iban en contra del argumento que planteé. Okay. Realmente fue un poco incoherente de mi parte. Pero si no tienen preguntas hacia mi argumento, está bien. ¿No tienen preguntas sobre el argumento de Daigon? Por casualidad, alguno, una pregunta por lo menos.
no tienen ninguna pregunta con respecto a la postura que él hizo, ¿verdad? Si la pudiera repetir, sería divino, porque yo creo que no la escuché. Si la pudiera repetir, pues. Es que estuve 7 minutos hablando, no creo que puedo dar el síntesis. Ya puedo dar aquí el resumen, lo tengo anotado. Primer argumento, es un error matar seres humanos biológicos como los no nacidos. Segundo argumento, los no nacidos son personas con derecho a la vida. Ahí di un argumento y una explicación. 3, tú y yo fuimos embriones alguna vez y siempre fue un error matarnos. 4, el aborto priva a los no nacidos de un futuro como el nuestro. Y el aborto perjudica intencionalmente el desarrollo de un ser vivo. Esos fueron los argumentos que planteé. Okay. El argumento del aborto inducido, sea por violación, sea por ultrajar de forma psicológica, todo. En mis 5 argumentos planteo el hecho de que está mal acabar con la vida de seres humanos biológicos. Entonces, en cualquier concepto, eso estaría mal, aunque se puede tomar en consideraciones casos extremos como lo son violación. Ok, ¿Queda perfecto. satisfecha la pregunta? Ok, perfecto. Para no extendernos tanto con el tema, ¿alguno tiene alguna opinión que dar concreta? Ok, no. Vamos a continuar con el tema de Ángel y de Linker y de Anderson, que ese sí es un poco más cortito. Ángel. Bueno, siendo honestas. Puedes prender la cámara si lo deseas. Si te sientes Sí, con gusto. Ok. Más que nada era que quiero mejorar mi lenguaje corporal y ese es el único modo de hacerlo. Así que es lo que va acorde con mi objetivo. Así que no hay problema. Y seguramente sé que hay muchos muchachos que están ya agotados de todo el tiempo que se ha consumido en esto. Así que, si no es mucho pedir, me gustaría que les permitiera irse si lo desean, porque sé que así es agotador y si no se sienten con la necesidad de escucharme, entonces no creo que deba ser, si lo permite, claro. No, porque, o sea, yo considero que todos merecen ser escuchados, a pesar del tiempo que obviamente nos llevamos, yo considero que todos merecen el respeto de ser escuchados, y así como pudimos escuchar 2 horas hablando del aborto, que escuchen 20 minutos de ustedes y sus argumentos, no creo que les afecte en nada. En efecto. Puede proceder, no hay ningún problema con eso. Ok, entonces tienen 20 minutos 25 minutos para concluir y debatir con respecto a su tema, ¿ok? Está bien, entonces me encargaré de ello. Nuestro tema es más de desarrollo personal, así que no será tan intenso, sino en otro modo. Así que bueno, déjame la cámara para ello. Ok, adelante, Ángel, puedes hacer. Dios mío. Se me ve, vamos a ver qué tal. Sí, ahí estoy. Buenas noches a todos. Esta es mi apariencia física para quienes no me conocen, así que empecemos una vez con esto. Uf, es tremendo. Entonces, empezaré como es de costumbre, aunque sea un debate. Mi nombre es Ángel Miguel Marcano Paredes y voy a debatir junto con mis compañeros Iker Herrera y Anderson sobre un tema que de hecho yo mismo escogí, el ego y cómo es de hecho útil para alcanzar objetivos. Así que vamos de lleno en ello. Pero antes de explicar mis argumentos, quiero explicar de qué va la idea. Así que, ego es una palabra que proviene del latín. Significa yo, pero en la modernidad lo utilizamos para describir lo que es el autoconcepto. Es decir, un concepto de lo que pensamos sobre nosotros mismos. Y en esencia el ego es eso, lo que opinamos de nosotros. Eso es algo muy importante porque está directamente relacionado con nuestra autoestima. El problema radica en que el ego ha sido muy demonizado y estigmatizado por la sociedad, al ser visto como algo intrínsecamente malo que se nos dice que evitemos desde niños. La situación radica en que decir que el ego es algo malo o bueno es una visión muy estrecha del asunto en general, porque eso depende.
Voy a dar un ejemplo para explicarlo. Digamos que se te acerca un anciano de 90 años a explicarte cosas sobre la vida, darte consejos y tal, pero tú no le quieres escuchar porque dices, no, tú no eres millonario, yo sé más que tú, no tengo nada que escuchar. En este caso, tu ego te está bloqueando. ¿Por qué? Porque no te deja ver otras perspectivas de vida. Lo que te... ¿Cómo dice? Ángel, se te pega un poquito, ¿viste? Se te pega un poquito. ¿Cómo así? ¿Es un error mío o del Wi-Fi? Yo creo que el Wi-Fi se te pega un poco el audio. El problema es por la cámara. Sí. Yo creo que deberías apagar la cámara y está, bueno, que es chimbo de que no puedas hacer lo que querías hacer, pero es debido a eso que se te escucha entrecortado. ¿Puedes apagar? Sí, tienes razón. ¿Puedes apagar la cámara un momento para intervenir mejor? Claro, no hay problema. Ser escuchado, preferiblemente apaga la cámara. Okay. Supongo que entonces lo haré el estilo locutor. Me da igual en realidad. Entonces me había quedado en esto. Al negarle a otra persona la oportunidad de contarte cosas que en realidad no sabes, lo único que haces es bloquearte. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. En este caso sería un ego falso el que te está diciendo eso. Pero podemos verlo desde el otro lado, la otra cara de la moneda. Pongamos, por ejemplo, un sujeto sin nada de ego. Digamos, cree que todos son mejores que él, trata bien a quienes lo tratan como basura y no tiene nada de confianza en sí, sobre todo para demostrar sus habilidades o usarlas. Este tipo de personas hay un montón. Y de hecho, no son nada propensas o capaces de cumplir algo que se propongan por el simple hecho de, como ya dije, ni siquiera se sienten capaces. Esto nos demuestra que la mayor parte de lo que se cree culturalmente sobre el ego es falso, ya que de hecho el ego no se puede eliminar, sino que se tiene que desarrollar de modo balanceado, por decirlo de algún modo, ya que lo más importante en ese asunto es cómo y cuándo lo usas. De eso depende si trabajará para ti o en tu contra. Y ese tema, de hecho, es bastante antiguo, muchos lo han tocado. Por ejemplo, Sigmund Freud, psicoanalista, dijo que es necesario tener un ego para poder desenvolverte en la vida real, ya que como una persona podría crearse una vida por su cuenta si ni siquiera se siente capaz. O también Friedrich Nietzsche dijo que las personas que se quedan en la moral del rebaño, o sea, la moral de la sociedad, terminan estancándose, porque de su ego depende no solo su autoestima, sino también su felicidad, cómo se sienten consigo mismas, bien o mal. Ya con esto, explico una buena parte con argumentos de que la mayor parte de lo que se cree sobre el ego es erróneo y que de hecho es necesario desarrollarlo, porque el no hacerlo significaría hacer un daño tremendo al autoconcepto. Hay muchos libros sobre ello, lo pueden investigar si quieren, pero en fin. Entonces, había dicho que el ego puede usarse como algo para alcanzar objetivos, es decir, una herramienta. Y esto es así porque puede proveer motivación, resiliencia o inclusive confianza, tema que me encanta tocar. ¿Cómo puede hacer esto o cómo se usa exactamente? Existen muchos métodos, conozco varios, sí, pero tocaré solamente dos. Explicaré solamente dos para no extenderme tanto. Si quisieran saber más, pueden preguntarme. Así que, en fin. El primero sería otro tema que me encanta tocar, utilizar o sentido de la competencia. Lo explicaré de este modo. He conocido mucha gente que le tiene miedo a la rivalidad, la competencia, diciendo que es algo malo, cuando en realidad la rivalidad sana sí existe. Y de hecho es muy productiva cuando la hay que utilizar. Esto debido a que reunirte a diario, que son mejores que tú en cualquier ámbito que tú quieras, deportes, estudio, lo que sea, eso terminará golpeando tu ego. Y de un modo fuerte, ya que te estás demostrando a ti mismo que no eres tan bueno como lo podrías ser. Y aquí llego al tema que más me gusta de todo esto. La verdad es que a la hora de progresar, más útil que un ego que te hace sentir que eres el mejor de todos, el número uno superior, y eso, que es la idea preconcebida que tenemos, más útil que eso es un ego realista, o sea, incompleto, que puede ver claramente que existen personas mejores que tú, que existen muchos rivales, y que por ende, si no te quieres quedar atrás, no quieres ser mediocre, o en serio te importan tus objetivos, deberás estar dispuesto a hacer lo que sea para poder conseguirlos. Así tengas que sufrir como han hecho muchos, pero un sufrimiento que al final te volverá mejor. A eso es a lo que me refiero. Es que al final la rivalidad es de los motores más tremendos a la hora de hacerte mejorar rápido, porque simplemente te obliga a hacerlo. Experiencia propia.
Es algo tremendo porque lo único que quieres es seguir. ¿Y qué haces si no tienes rivales cerca? En el caso de muchos, yo ahora mismo, por ejemplo. Lo mejor que puedes hacer es un rival imaginario. En esto va el método. Solo tienes que imaginar una versión de ti que personifica todo lo que tú deberías estar haciendo, pero no haces. De este modo, tienes a alguien con quien compararte cada vez. Y cada vez que te duela, sentirás simplemente ganas de cambiar. Porque lo que el ego exige es eso, que cambies en orden para acercarte a lo que en serio quieres ser. O sea, para cumplir tus objetivos. Ahora, el segundo método consiste en desarrollar confianza. Según estudios, las personas con más confianza en sí mismas son más propensas a alcanzar lo que sea que te propongan, porque se sienten más capaces. Ahora bien, ¿cómo se puede desarrollar confianza utilizando el ego? Eso hay que explicarlo así. Tu confianza depende de a lo que le ates tu valor. Por ejemplo, si atas tu valor a tu belleza, tu apariencia física, cuando aparezca alguien más atractivo que tú en el salón, tu autoestima se desplomará. Lo mismo con el dinero. El momento en el que tengas poco dinero o haya alguien más millonario que tú, pasará lo mismo. Por ende, tienes que atar tu valor a algo que esté bajo tu control. ¿Qué está bajo tu control? Tus acciones. En este caso, cada vez que digas hacer algo, has de hacerlo tal cual y en el momento que lo dijiste. ¿Por qué? Porque tu cerebro entiende esto. Ah, dije algo y así fue. Eso significa que te iba a hacer. Entiende. En otras palabras, entiende tu cerebro que lo que dices se hace. Por ende, razones para confiar en ti y darte esa confianza que cualquiera podría necesitar. Pero pasa lo contrario si lo haces al revés. Si dices que harás algo, pero no lo terminas haciendo, entonces tu cerebro entiende que digas algo no significa que pasará. Por ende, pierdes confianza en ti mismo. Así es como puedes desarrollarla mediante ego. En resumen, y para concluir con mis argumentos, el ego es necesario. Todas las personas lo tienen y no se puede eliminar. Es necesario tenerlo balanceado y sobre todo, lo más importante del tema es saber cuándo conviene usarlo y cuándo no. Si es que en serio quieres aprender a usarlo bien. ¿Por qué? Porque depende de lo que piensas de ti, si en serio lo puedes conseguir. Pero también porque puede motivarte más de lo que crees si aprendes a manejarlo. Yo lo he vivido un montón de veces desde que tengo conciencia en realidad, porque no porque ya estaba en entornos competitivos, sino porque siempre sentía que cada vez que hallaba algo que me demostraba lo lejos que estaba de mis objetivos, lo que fuera, lo único que quería hacer, alcanzarlos de una vez. A mis rivales, no porque los odio, porque les tengo envidia, sino porque quiero demostrar que puedo cambiar mi realidad y demostrar también que puedo ser incluso mejor. Y así es como funciona el ego. Ahora mis compañeros van a intentar refutarme, así que ustedes pueden, muchachos, intenten derrotarme. Gracias, ya era hora. Ok, el siguiente que sigue con el orden del debate en este tema, ¿Linker o Anderson? Anderson, él es el que... Ya va, déjame Ya. volver ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? a activar el micrófono porque lo había silenciado, ya que... Ok, listo. Ya puedes intervenir, Anderson. Adelante. Vale, ya, ¿qué dijiste, Ángel? Que no se te escuchó. Ángel ya terminó de dar su punto de vista, ahora te toca a ti, según Vale, lo que dije. pero ¿qué dije? O ya que... ¿Cuál es el error que me dijiste? Porque no escuché lo que dijiste. Ángel, vuélvele a repetir. Solo decía que va él y que intenté derrotarme, eso es todo. Así que es su turno. Muy bien, a ver, ¿cómo podemos empezar esto? Quisiera dividirlo en 2 puntos. Con el ego está el mundo interno, en el que podemos encontrar nuestros impulsos, nuestros deseos y valores. Y luego está la realidad externa, donde queremos ajustarla a las normas sociales y limitaciones físicas. Si bien puede ser visto como un enemigo, también es una construcción mental interna. Es como un reflejar una autoimagen de sí mismo, ya que cuando una persona entiende cómo se ve a sí misma, es capaz de desarrollar autoconfianza. Más que todo, como voy diciendo, Sigue adelante, Esteban, por favor. también refleja nuestra autoestima en el ámbito emocional. Es decir, es la disciplina para mantener la autoimagen de alguien exitoso, alguien que es capaz, sabe que es capaz y además cree que es capaz para todo, o bueno, para lo que se plantea al conseguir. Claro que
quiero escribir la forma en la que el ego se vuelve una parte negativa en 5 partes, si me lo permite. Ok, dilo de Muy bien, manera a ver. rápida. Sí, ya de un momento. Ok, Vale. Ok. El ego puede empezar de la siguiente manera. Primero está el sesgo. ¿Qué es eso? Es cuando una persona cree que ok, es cuando tiene una preferencia o prejuicio desproporcionado, ya sea a favor o en contra, hacia un grupo o una idea que distorsiona totalmente su juicio, que no está acorde a sus ideales. Puede ser consciente o inconsciente, ya sea ya sea cuando una persona te propone una idea, ya se va a aumentar, no sé, cuando quieres alcanzar la cima de una colina. Puedes ir simplemente por una ruta que corta el camino, pero es más tardada. Cuando quieres ir por la peligrosa, que es la más corta. Pero aún así, tu mente te asume que tú puedes ir fácilmente por el lado peligroso, pero corto. Aunque estés en riesgo de tu vida. Y esto provoca una falta completa de interés en las opiniones ajenas y a empatía. También estaría... Y eso, ok. ya ves, ya. Ya, No, espérese, es que me falta todavía. Sí. Luego estaría... Sí. Ahí, ¿dónde está? Ya, un momento. Luego, y esto provoca que el sesgo se convierta en ignorancia. Con un ego tan alto provoca el aislamiento y rechazo ante ideas alternativas de otra persona. Esto provoca que no quieras aislar a los demás ante el nuevo conocimiento. Aíslas tú propiamente de los intereses de otras personas. Sobre todo cuando se trata de... Luego se vuelve eso soberbia. Alguien que impide asumir críticas o aprender los errores, nublando el juicio o toma decisiones. Y después la ira. Esto se vuelve ira, ya sea lo que refleja nuestra madurez emocional, ansiedad o aferrarse a sus propios pensamientos, ya que una persona con un ego tan elevado se vuelve ¿cómo se le dice la palabra? Desarrolla un alto grado de narcisismo, porque a fin de cuentas puedes decir que una persona te piense de una idea. No sé cómo plantear esta parte. está Ay, bien, Dios. tranquilo, no te preocupes. Dios mío. Si quieres lo puedes dejar hasta ahí y pasamos con el otro, el Perdón, otro. mire, perdón, no sé qué me pasa. Ay, No, no son... tranquilo, yo te entiendo perfectamente. Son cosas que pasan y más que el primer debate no es fácil realmente. Así que tú diste tu mayor esfuerzo y estoy orgullosa de ti. Así que bueno, Linker, ¿puedes decir tu punto de vista? Sí, ¿me escuchan todos? Sí, Bueno, lo que yo voy a hablar sobre el ego es una parte muy controversial a la vez, que se utiliza de dos formas, o sea, de un lado positivo, un lado negativo y un lado neutral. Seguramente ok. se va a preguntar qué exactamente quiero referir. El lado positivo ya lo dije, te ayuda a alcanzar metas, a ser ambicioso, a mejorar, a muchas cosas. El lado negativo, como lo dijo Anderson, te limita cuando no lo sabes manejar, porque hay que tener en cuenta que Ángel lo dijo y lo voy a repetir, el ego es una herramienta que nosotros mismos podemos utilizar para alcanzar lo que queremos en realidad. Digamos que uno de los factores, uno de los aspectos que más sobresalen en la parte del ego es lo que se podría decir la ambición por meta. ¿A qué me quiero referir ambición por meta? Que, ojo, también hay una ambición de dinero. Y en este tema no estamos hablando. Ay, ¿qué es esto? Ok, ¿Qué fue eso? Bueno, ¿quién colocó eso?
Si quiere hablar, que diga. Ok, sigue adelante, tranquilo. Pero no entiendo la necesidad de hacer esto cuando un compañero está interviniendo y se está esforzando por dar su punto de vista. Ajá, Linker, prosigue. Como seguía diciendo, ambición por meta. Me refiero a tratar o a trazar puntos o temas que uno quiere llegar a lograr a corta medida o a largo plazo. ¿A qué me quiero referir? Si por ejemplo en una semana yo quiero hacer ejercicio o quiero sacar 20, me pongo a estudiar para lograr esa meta, porque no simplemente es alcanzar la meta, porque si nosotros nos colocamos, no quiero lograr esta meta, pero espero de que el esfuerzo me caiga del cielo y así logro un 20, literalmente no estamos haciendo nada y simplemente estamos utilizando el ego de una forma diferente, que eso ya no es ego como tal, sino es egocentrismo, narcisismo, ser una persona ególatra, que son cosas diferentes, pero ya lo voy a explicar a continuación. Bueno, como seguía diciendo lo anterior, eso no funciona, esa parte del ego, de las metas, no funciona de esa forma. Eso requiere una disciplina, estrategia, inteligencia también, para poder saberlo aplicar, porque esto es un arma de doble filo, porque tienes tantos aspectos negativos si te dejas controlar por ello. Aspectos negativos, ya lo mencionaron, pero es muy importante recalcarlo, ya que te vuelve una persona soberbia, narcisista. Una persona narcisista que piensa que todo es para ella o que piensa que él es mejor que todo y que no necesita de nadie. Eso es uno de los aspectos negativos que son los más resaltantes en las partes malas del ego, que tenemos que tener mucho en cuenta, ya que pensar en esto es una forma errónea, porque si pensamos que podemos surgir en la vida sin la necesidad de tener contacto con otras personas, de no formar equipo, literalmente estamos actuando de una forma también mala y errónea. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque nosotros siempre vamos a escalar en la vida a base de otras personas. No me refiero a utilizarlas, no. Aprendemos de las otras personas, nos apoyamos, algo que sea mutuo y recíproco. Esa es una de las partes negativas que hay que corregirla y por lo mismo no hay que dejar que nos envuelva, que nos manipule. Por lo mismo, como lo digo mucho, y sé que lo digo mucho, pero es importante recalcarlo, que hay que saberlo utilizar y manipularlo en cierta medida para alcanzar lo que queremos en realidad en nuestras vidas. ¿Listo? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta a ellos específicamente? Yo tengo una pregunta. Yo tengo también una pregunta. Ok, yo voy a hacer mi pregunta primero. Ellos van a dar respuestas concretas, específicas, no se vayan a desviar para otro lado. Respondan lo que se le pregunta. Sabemos que el ego se puede dividir en tres partes, ¿verdad? Ego, egocentrismo y ególatra. ¿Por qué consideran ustedes que cada uno de esos tres ítems donde se divide el ego es importante o no puede ser importante para el cumplimiento de actividades del ser humano? ¿Puedo responder primero? Sí, respondo. Ok, eso es lo que considero yo. Sabemos que el ego se divide en estas tres ramas que la profe acaba de mencionar. Y las tres terminan en finales distintos, ya que generan cosas diferentes. Y esto es lo que pienso. Si bien el ego puede ser una herramienta útil cuando se maneja, como dije, tienes que distinguir cuándo conviene y cuándo no, el problema es que, de usarse mal, como dijo Linker, terminan cosas que no son productivas. Es lo que yo llamo un ego falso. Y digo que es falso cuando lo único que usas es hacerte como un tipo de máscara o un tipo de, no lo sé, usar tu ego para sentirte validado, superior, más narcisista, más arrogante, o simplemente para tapar un vacío que tengas dentro, por lo menos. Eso se ve mucho en personas que tienen inseguridad. La mayoría de gente con inseguridad trata de sentirse superior a los demás. Puede hacerlo de diferentes formas, con cargos, con trabajos, con dinero, con ropa, lo que sea. Pero eso lo haces solamente
sí en serio se sienten inferiores por dentro. Es un ego falso, porque no sirve para nada. Solo intentan reafirmarse una superioridad que no existe. O mejor dicho, intentan reafirmarse una presencia o logros o lo que sea, un autoconcepto que en realidad no sirve para nada y no es real. Más bien tratan de darse placer a sí mismos con todas esas ideas soberbias sobre ellos. Porque cualquier persona puede actuar de forma, digamos, grandilocuente, tratando de ser superior a los demás, tratando de hacerse sentir más o simplemente demostrando superioridad cuando en realidad se siente inferior. ¿Por qué? Porque se siente fucking insegura. Y eso no es ego. Si en serio tienes un ego fuerte, o como dicen los psicólogos, entonces no te hace falta demostrar nada, porque sabes quién eres, sabes qué es lo que buscas, y no necesitas más que eso. En otras palabras, es importante tener en cuenta que no puedes caer en estupideces. Si vas a usar un ego, tiene que ser ego realista, sabiendo que, ok, eres capaz, puedes conseguir tus objetivos y todo, pero siempre habrá rivales, siempre habrá gente mejor que tú. Que tú estás es para intentar superarte a ti mismo. Si quieres superar a tus rivales, está bien. Más sin embargo, no puedes mentirte a ti mismo con máscaras estúpidas, dándote placer con cosas que ni siquiera son reales. Sino que al final depende de eso, autoconfianza. No sé si me expliqué. Ok. ¿Alguien quiere dar otra respuesta a esta pregunta del grupo? Ya, espérate, déjame. Ajá, ok. ¿Listo? Anderson, puedes dar tu respuesta si quieres. La verdad, yo Ok, Esteban. Perdón, Esteban, no, Anderson. ¿Yo? Bueno, Linker, si quieres decir algo con respecto a lo que pregunté, tranquilo, Bueno, profe. no te entiendo. Ajá, di. Ajá. Bueno, profe, la diferencia que hay es la limitación que nosotros tenemos tenemos que colocar cuando lo utilizamos, ya que si no colocamos un límite cuando se trata de un grupo de personas, unas personas individuales, eso es lo que nos va a afectar en realidad y eso es lo que nos diferencia tanto del ególatra y una persona egocentrista. Y como lo dije, son las limitantes, porque limitantes y escalas, porque el ego es la parte general, digamos. Esta es la actitud que yo tomo acerca de una situación, tal, de tal manera, donde podemos confrontarlo de cierto modo con una actitud segura, independiente, donde podemos lograr ese objetivo, aunque sea difícil. Cuando hablamos de egocentrismo, eh, cuando hablamos de egocentrismo, es cuando pasamos un poquito de esa limitación y pensamos que nosotros podemos ser mejores que los demás y no los necesitamos. Aclaro, no estoy confundiendo egocentrismo con narcisismo, porque se están relacionados, pero son un poco diferentes a la vez. Bueno, como seguía, esa es la parte. Una parte muy que lo recalca mucho, o un aspecto que lo define como tal, es esa parte negativa, la parte de socializar. Una persona egocéntrica no se relaciona muy bien con otras personas porque piensa, porque no le gusta trabajar en grupo como tal. Porque piensan, no, yo puedo hacer esta parte mejor que él, yo soy mejor que en matemáticas que él, en español yo soy mejor que él, y así sucesivamente. En la parte del narcisismo, en la parte del narcisismo, ¿puedes entender un momento? Miren, yo quisiera llevar a cabo el tema de la siguiente manera. Quiero decir una palabra clave con una breve descripción y así podría tal vez incluir más en el tema. Claro, dilo. Bueno, a ver. Por un lado, vamos a hacerlo de 5 formas. Bueno, no digo de 5 formas, con 5 puntos. Primero tenemos aquí la identidad. Es la base. Todo comienza cuando el ego nos permite entendernos como seres individuales, con gustos y valores propios. Al saber quién eres, dejas de perseguir metas ajenas
y buscas conseguir tu propio, ¿cómo se lo escribiría? Tu propio, ay, ¿cómo le escribiría? No sé cómo escribirlo en este punto, o sea, algo con la identidad, pero no sé, no se me ocurre la palabra. Ya que Creo que sé a qué te refieres. bueno, ya que si una persona no sabe quién es, nos impide detectar riesgos reales o alternativas mejores, llevándonos a preservar en estrategias fallidas, solo por tener la razón. Ya que si una persona no sabe quién es, siempre busca asegurar de todos que su única opinión cuenta. Ah, luego tenemos el segundo punto. Aquí, cuando el ego se vuelve un filtro, se convierte en la dignidad. Es cuando sabemos quiénes somos, ya que evoluciona para protegernos. La dignidad nos enseña a poner límites y reconocer que nuestro tiempo y esfuerzo valen. Te permite decir no a respuestas que te desvían de tu camino o que infravaloran tu talento. La dignidad asegura el camino hacia el éxito. ¿Qué tienen que decir sobre esta parte? Ok. Daikon, ¿tienes algo que preguntarle a los muchachos? Bueno, más que una pregunta, es una consideración, bueno, mi opinión con respecto al tema que están debatiendo. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, claro. Bueno, considero que el tema expuesto está incompleto, es una premisa incompleta y que además confunde términos. Con esto me refiero a que el ego es la instancia psíquica que define el sentido de identidad, conciencia y autopercepción del ser humano, actuando como un mediador entre los impulsos internos y las normas sociales. Este es fundamental para la autoestima, una autoestima sana, la toma de decisiones racionales, la protección emocional y la adaptación a la realidad. Y este es importante para la estructura de la identidad. El ego permite que la persona se reconozca como un yo diferenciado, organizando la experiencia y formando un concepto propio. ¿Ok? Ya teniendo definido qué es el ego, también lo mezclan con lo que es la definición de soberbia. Voy a dar otra definición de ego. Puede definirse como la valoración excesiva de uno mismo y la imagen mental del yo necesarias para la identidad, pero dañina cuando se infla. Y la soberbia es la manifestación externa de superioridad, desdén hacia los demás y orgullo desmedido. También veo que confunden el término arrogancia mezclándolo con el ego, siendo que está relacionado pero no son lo mismo. La arrogancia es el comportamiento altanero que exige privilegios, a menudo ignorando la realidad. Y también está el concepto de autoestima, que también lo están mezclando con lo que es el ego. La autoestima no es lo mismo que el ego. El autoestima es un proceso interno de autovaloración y respeto propio basado en la aceptación, mientras que el ego es una necesidad externa de validación, superioridad y comparación. Y el punto clave de esto, de la autoestima, es que la autoestima surge desde el interior, desde el interior y el ego necesita aplausos externos. Con eso concluyo. Ok, sí, para concluir con respecto a esto. Tiene razón lo que dice el compañero Daikon. Faltó argumentarse un poquito más con respecto al tema. Entiendo perfectamente que su primer debate tampoco los voy a encarcelar a la primera, pero digo en lo personal que para hacer un primer intento está bien. Simplemente tuvieron que profundizar un poquito más y no confundir un tema con el otro. Está bien, muchachos, lo hicieron bien, de verdad. Estoy orgullosa de todos los que intervinieron el día de hoy. A pesar de los contratiempos que tuvimos, cuestión tiempo, pero sabemos, como dije anteriormente, era un tema que necesitaba debatirse de esta manera porque hablo con respecto al tema del ego, perdón, del ego no, del aborto,
porque sabemos perfectamente que iba a ser un tema que generara controversia al público y todos quisieron participar. De verdad, yo estoy feliz porque ustedes confiaron en mí para poder dar este tipo de herramientas que les servirá para el tema de habilidades lingüísticas, y si quieren unir al grupo, al club de debate de la universidad, será una herramienta fundamental para ello. Estoy feliz por todos a pesar de los obstáculos, por así decirlo, porque sé perfectamente de que muchos les cuesta expresarse y lo hicieron de mayor o menor medida, todos los que intervinieron. De verdad me hace muy feliz como su profesora Profesora, respecto a eso, y sinceramente sí hay cositas que mejorar, pero yo estoy aquí para ayudarlos a hacer todo eso, porque quiero que ustedes se preparen bien. Sé que vamos a cometer errores, pero lo importante no es cómo cometamos los errores, sino cuánto aprendemos de ellos para ser mejores personas y mejores profesionales. De verdad, estoy orgullosa de cada uno. De los que hablaron del estrecho de Hormuz, estoy muy orgullosa. De los que hablaron del tema del aborto, estoy muy orgullosa. Y los que hablaron del ego, estoy muy orgullosa, de verdad. Y gracias, les agradezco a los que se quedaron, a pesar de que la clase se profesora, extendió. ¿me puede permitir decir una cosa? Ya va, espera un momento. A pesar de que la clase se extendió un poquito más de lo previsto, estoy muy feliz por los que se quedaron para apoyar a todos los que faltaban por intervenir, porque sé que no es fácil para ellos, sé que no es fácil estar ahí argumentando o defendiendo un tema, es complicado, y de verdad agradezco el apoyo que le dieron al último grupo, los que están aquí, los que se quedaron. Sinceramente, son buenos compañeros, los que estuvieron aquí hasta el final. Los que faltan por intervenir ya quedarán para la semana que viene, sean de manera de creativos, como ustedes quieran, porque al final es su debate. Ustedes van a defender sus puntos de vista. Y agradezco mucho a todos por el esfuerzo que hicieron, por todo lo que hicieron, de verdad. Y bueno, ¿quién iba a decir algo? Yo, Anderson. Ok, Anderson. Bueno, esto se suponía que iba a ir con el tema, pero como no organicé muy bien esto, lo voy a decir como un pequeño mensaje. Ok, sí. Bueno, cuando el ego está enfocado en la búsqueda de alcanzar una meta o un objetivo, es cuando el ego entra en acción frente a otros para cuando necesitas creer que eres capaz de dominar el área en la que estás. Es la necesidad de mostrar superioridad ante contribuciones ajenas para sentirnos superiores, lo que lleva a desconectarnos de la colaboración y el consejo ajeno. Pero cuando la realidad no se ajusta al ego, cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas, o cuando alguien se atreve a criticarnos, surge la ira como mecanismo de defensa, ya cuando quieres defender tu supuesto honor, y lo que lleva a anular el pensamiento.